Bendiciones, hermanos, por parte de Dios. Gracias a Dios tenemos un primer día de la semana más. Como quien dice nada, ya llegamos a diciembre, ¿cierto? Ayer estaba escuchando una predicación que decía que este año solamente tuvo 4 meses. Enero, febrero, COVID y ahora diciembre. Sí, el hermano, nos lo brincamos y como quien dice nada, llegamos, ¿no? Y es un tiempo muy bonito, cuando llegamos a diciembre, este es un tiempo muy bonito, pero puede también convertirse en un tiempo bastante triste, ¿no? No sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no necesitan estar de acuerdo en esto, ¿no? No es parte de la Biblia, pero siempre he pensado en que es más triste ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Cuba, por ejemplo. Pongo dos países en contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo fui a Cuba hace ya unos 12 años, las cosas pudieron haber cambiado. Nos reunimos ahí con la iglesia. Yo sí miré muchas personas con los pantalones remendados, cosas que yo no he visto en Honduras, o con los zapatos con costuras, costura sobre costura, y eso ya no se sabía exactamente cuál era el diseño original, sino todo lo que los cubanos le habían montado, ¿no? Pero al mismo tiempo eran muy alegres en la iglesia porque al final de cuentas todos estaban en la misma situación. Ya no había ahí disparidad tan grande, ¿no? Todos llegaron a pie, digámoslo así, todos llegaron a pie y todos llegaron así. Cuando estuve en Estados Unidos ya hace más de 20 años, a veces yo visitaba a algunos hermanos que se sentían muy desdichados por la pobreza en la que se encontraban, que no era gran pobreza realmente. Estaban mejor que muchos hermanos en Honduras, obviamente. No es lo mismo ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Honduras, pero algo que los hacía a ellos sentirse tristes y sufrir era ver el contraste. O sea, yo no tengo, y ahora llegando a diciembre, por ejemplo, por eso es que lo estoy planteando, ¿no? Llegamos a diciembre, que es una fecha bastante bonita para vivir en familia y para celebrar. Y puede que muchos de nosotros nos sintamos tristes porque todo este año no tuvimos empleo, así que no pudimos guardar, tal vez no vamos a tener para el famoso estreno, ¿no? Que es típico en Honduras, es que en Año Nuevo siempre estrenamos ropa, por ejemplo, o la comida ustedes saben, diciembre, ¿no? Los tamalitos, el cerdito, la famosa pulpa que hacen en Olancho, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya no les quiero alimentar el hambre ahorita a ustedes, ni ponerlos más tristes, pero a veces puede que no tengamos para eso, no tengamos para estreno, no tengamos para pintar la casa, no tengamos para muchas cosas. Y entonces eso es más difícil ahorita en diciembre, que fue en noviembre, porque no se esperaba, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a eso. Pero también es cierto que la sociedad a nosotros nos ha vendido Navidad como marketing. O sea, tienes que comprar, tienes que tener todo esto para ser feliz. Quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia para que veamos cómo empezó toda esta situación, ¿no? De la Navidad, etcétera. Este pasaje lo saco de Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días, dice, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O entiéndase, todo el mundo del Imperio Romano. O sea, no todo el mundo, no, este no gobernaba el mundo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. Perdón, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto él, ¿verdad?, era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí nos narra la historia de Lucas, ¿no? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, tenemos la famosa historia del nacimiento, ¿no? Contestando ¿cómo se llama a las dudas que siempre se siembran. Realmente Jesús nació un 25 de diciembre, o mejor dicho, un 24 de diciembre a medianoche. La realidad es que no, Jesús no nació en esa fecha.
¿Estamos seguros de que no nació en esa fecha? Sí, porque el pasaje que sigue a este que acabamos de leer, dice que los ángeles se manifestaron a los pastores que estaban haciendo guardia fuera, en el campo, ¿no? Y se ponen los pastorcitos ahí. Y si uno viaja para Israel, sabe que en esta época es invierno y por lo tanto hace mucho frío y los pastores no están afuera. Están afuera en los meses de junio, julio, agosto, esos meses que son calurosos. Ellos salen a pastar las ovejas y se quedan a la intemperie. Entonces, esa es una fecha más aproximada para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en el Imperio Romano había una fiesta pagana, una fiesta dedicada al dios Sol, ¿no? Que nacía en el solsticio de invierno, es decir, el 25 o el 24 para amanecer 25 de diciembre. Claro, si usted sabe, ya se fijó que acabo de cometer un error técnico, ¿no? Porque el solsticio no es el 24 para amanecer 25, sino es el 21 para amanecer 22. Pero lo que pasa es que las personas de aquella época tenían otro calendario, no el nuestro, tenían el calendario juliano, no el que nosotros tenemos, que se llama gregoriano, por un papa que se llamó Gregorio de apellido séptimo, ¿no? Que fue el que mandó a hacer este calendario, por eso se llama calendario gregoriano. Entonces, en aquel calendario sí era el 24 para amanecer 25 y luego cuando la iglesia dominó el mundo, entonces colocó el nacimiento de Jesús allí, en el momento en que se celebraba el nacimiento de aquel ser. Pero independientemente de eso, Jesús nació, ¿no? Y quiero hablar un poquito del nacimiento de Jesús a propósito, ¿no? De la fecha que se celebra generalmente, o sea, estamos en diciembre. Resulta que Jesús nació, pero notemos cómo cuenta la historia esta situación. José vivía en un pueblito que se llamaba Nazaret, ¿no? Allá en el norte de Israel, y era de la familia de David, o sea, sus antepasados, su tatarabuelo, etcétera, ellos habían sido de allá de Belén, ¿no? Que está en el sur, como quien dice, yo vivo en Comayagua y mis antepasados son de San Lorenzo, por ejemplo, o vivo en Tegucigalpa, el caso de nuestro hermano Santano, ¿no? Mis antepasados son de allá. Entonces, cuando el emperador Augusto César ordena que todo mundo sea censado en el lugar de donde es su familia, aquí donde manda capitán no manda marinero y tocó ir, ¿no? Entonces José se mueve y se va con su desposada, con su esposa, ¿no? Que ya está encinta, porque nosotros conocemos esa historia, ¿no? Con María. Los viajes tardaban mucho tiempo, hermano. No era que tome usted un bus y llegue allá en 4 horas, sino era agarre el burrito y vaya, ¿no? Y esto es un camino largo con una mujer embarazada, esto va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y llegan hasta el pueblito a Belén, pero el censo no es como que usted ya llega y entró a las oficinas y ya me vine a registrar y ya me voy, ¿no? Sino que ellos se van quedando por más tiempo, son pobres, ¿sí? Entonces José tiene que conseguir trabajo en Belén, es carpintero, tiene que entenderle a la jugada. Y mientras tanto, están en un mesón, ¿no? Pero luego el relato dice que le llegó a ella el tiempo de dar a luz, tuvo a su hijo primogénito, Jesús, nuestro Señor, lo envolvió en pañales, no eran pampers, no eran pampers, no se equivoque, Jesús no utilizó ese tipo de pañales. Era la ropita vieja, ¿no? Así vestían a los niños, ¿no? Esa túnica que ya nadie usa porque ya no sirve, con esa vamos a envolver al niño, lo vamos a arropar, ¿no? Y lo acostamos en el pesebre. La palabra pesebre en griego, tanto en griego como en español antiguo, la palabra pesebre no significa necesariamente esa cajita que usted mira ahí en los nacimientos. No significa eso. La palabra pesebre significa el lugar donde están las vacas. Así es de que aquí no tenemos nosotros certeza de si Jesús fue ubicado en el lugar donde comían los animales, es decir, esa cajita que usted ha visto con paja y que ahí lo pusieron, o está haciendo alusión a la galera completa, porque pesebre se llamaba el lugar donde estaba el ganado, no necesariamente el lugar donde comía el ganado, aunque eso es una posibilidad también. Pero pensándolo así,
¿Ya se fijó usted cómo fue la primera Navidad? Es decir, ¿qué tuvo Jesús a la hora de nacer aquí? Ve, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Realmente, ¿qué tuvo? Si yo hubiese sido Jesús, ¿qué época hubiese escogido para nacer? Probablemente el siglo presente, porque no sé cómo vendrá el próximo siglo. Y hubiese querido nacer en una familia de la alta, ¿no? Allí bien cuidado, con enfermera, todo, pañales, aire acondicionado y todo lo demás, y no es que ahora, ¿no? Hubiera decidido todo eso, pero resulta que nuestro Señor vino y no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era un tipo de hospedaje, ya no había lugar. ¿Por qué no había lugar? Porque había un censo, toda la gente estaba yendo a Belén, había mucha gente de Belén, entonces mucha gente no tenía dónde quedarse. Así que todos ocuparon los cuartos y cuando ellos llegaron al hospedaje para buscar lugar, ya no había, así es de que bueno, en vez de dormir en la calle, ¿sabe qué? Duérmase ahí donde se quedan los burritos, ¿no? Ahí donde guardan los caballos, ahí, bueno, ahí métanse ustedes y arrincónense, ¿no? Y ahí le vienen los dolores a María, y allí a José la tiene que hacer de partero, costumbre antigua, el marido la hacía de partero, ¿no? La tradición dice que había dos parteras, una que se llamaba Salomé y la otra que ahorita se me acaba de olvidar. Pero ahí tuvieron a Jesús y luego lo arroparon con pañales y lo pusieron en el pesebre. Y ahí estaba él. Am, ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Bueno, a veces nosotros pensamos en esto, en que Jesús se sacrificó por nosotros. Es decir, dejó el cielo allá donde estaba muy cómodo y bajó a la tierra a nacer en la más difícil situación, ¿no? Por amor a nosotros. Pero al mismo tiempo también nos enseña que la tristeza y la alegría son relativas también. O sea, son relativas. ¿Por qué pensar que estar acostadito en un pesebre y arropado con pañales de ropa vieja, como a mí me tocó de niño, ¿no? Yo no sé ustedes, a los que ya son mayores, a sus primeros hijos, cómo le hacían, pero en Guatemala lo que hacían los papás era comprar bolsas de azúcar, ¿no? Porque el azúcar venía en aquel tiempo en manta, compraban bolsas de azúcar y de harina en el mercado, y de eso costuraban unos pañales y tenga, pues, y eso era gente que tenía, porque en el caso mío apenas tengo un recuerdo de haber andado con un pañal que tenía unos remiendos. Y eso significa tuvo que haber sido una camisa de papá, o sea, como más, ya no recuerdo exactamente, pero algo así era, ¿no? Y a veces uno piensa, oye, sí fuiste infeliz, ¿no? Y la felicidad o la tristeza son sumamente relativas. Voy a contar una anécdota a propósito, ha salido en las noticias esto, y yo quiero que noten que lo que sale en las noticias hace años se sabe en la ciencia, ¿no? Pero de repente a algún periodista se le ocurre. Dice que encontraron la casa donde Jesús creció. Es decir, Jesús nació en Belén, ¿eh? Ahí en el pesebre, ¿no? Después de eso, José alquiló una casa. ¿Cómo se llama este? Alquiló una casa en Belén. Cuando Herodes manda a matar a los niños, mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, porque se calculaba que Jesús tenía 2 años. O sea, por eso hace eso. Entonces Jesús, ahí los Reyes Magos van a ver, lo que pasa es que la tradición junta todo, ¿no? Pero los Reyes Magos o los magos de Oriente, que no son reyes, van a ver a Jesús y dice que entraron a la casa. ¿Qué casa? O sea, ya no estaban en el pesebre. No, ya no estaba en el pesebre, ya no estaba en el mesón. Jesús estaba en una casa y lo encontraron con su mamá allí. Porque el tiempo pasa, las situaciones cambian, José consigue trabajo, alquila una casa, encuentra una casa, cuida una casa. Y la cuestión es que ya está en ese lugar, ¿no? En esa casa. Luego Jesús tiene que huir, o José, María y Jesús tienen que huir para Egipto porque el rey quería matarlos y luego regresan y se van a vivir otra vez a Nazaret, donde él tenía el resto de su familia, ¿no? En Nazaret. Entonces, han descubierto la casa donde Jesús creció en Nazaret. Dice, esta casa es vieja, realmente. O sea, estas son las fotos y claro, si usted entra a internet va a encontrar muchas más fotos de otros ángulos, de otros lados en esta ruina. ¿Qué tan seguros están los arqueólogos de que esta sea la casa donde Jesús creció? La verdad es que la mayoría de arqueólogos piensa que no, pero hay un arqueólogo muy famoso, muy prestigiado,
que dice, esta es la casa de Jesús. En efecto, pero eso ha sido un debate por años. Lo que pasa es que recientemente ha aparecido en la noticia en los medios. Y ustedes saben, llegando a Navidad, encontramos la casa donde Jesús, es como hace unos años aquí en Honduras, ¿no? Encontramos el evangelio apócrifo de Judas. Tenía como 50 años de existir ese evangelio ya a luz pública. Y en todos los medios de Honduras se manejaba, ¿qué va a hacer ahora la iglesia con este nuevo descubrimiento? Etcétera. A veces salen cosas que, ya qué rato, o sea, esto qué rato lo visitan allá en Belén, pero uh, yo no sé, yo no soy arqueólogo, pero sí voy a decirles que Jesús creció en una casa más o menos como esta, cavada en la roca, ¿no? Pregunto para los niños modernos, ¿dónde está el Nintendo ahí? Segundo, ¿dónde ponían el televisor ahí? Tercero, ¿dónde están las pinturas de la pared, no? ¿Qué no pintaban esas paredes? ¿No ponían repello? O sea, ¿cómo era esa casa realmente? Y aquí es donde quiero contar una anécdota, ¿no? Fíjense que yo tenía un hermano en Estados Unidos. Yo también estaba en Estados Unidos, él estaba en Atlanta, ¿no? Él trabajaba allá, estaba ilegal, como muchos, ¿no? Estaba ilegal mi hermano, soltero y yo estudiaba en la Universidad de Abilene. Entonces, aquí yo me vine para acá, que él estaba nostálgico y me dice, vos tomale fotos a toda la familia, a todos los sobrinos, a toda la gente, toma fotos, ¿no? Y mandámelas, ¿no? Y entonces vengo yo y me pongo a tomar fotos aquí. Algunas de esas han aparecido en mi Facebook, ¿no? Pero tomé fotos como, ¿usted se acuerda? Había rollos, era rollo la cosa, ¿no? Entonces tomé como 34 fotos y ya toda la familia, todos los muchachos. Y ya cuando tenían las fotos, pues obviamente para revelarlas ¿cómo se llama este? Ya no recuerdo ni dónde las revelé, pero tuvo que haber sido acá, ¿no? La cosa es que me daban 2 por 1, o sea, me decían, te cobramos tanto, pero te damos 2 copias por cada foto. Entonces yo me quedé con una copia, le mandé las copias a aquel. Y entonces habían unos hermanos en Estados Unidos, en Abilene, que en una ocasión me preguntaron, ¿no? ¿Y tu familia? ¿Cómo es tu familia? Háblanos de tu familia. Ah, qué buena, dije yo, agarré el montón de fotos y me la llevé, ¿no? Aquí está mi familia. Y según yo iba a sacar pecho con mi familia, o sea, miren qué familia la que yo tengo. Y cuando la hermana empieza a revisar las fotos y empieza a ver una por una, ay, Dios mío, me dice, ¿cómo están ustedes de pobres? Pobrecita, mi niñita, decía las sobrinas, ¿no? Porque ahí estaban con los pantalones. Usted sabe cómo es la gente de campo, ¿sí? Hasta había uno que había estado llorando y tenía aquí todo el polvo en la cara y la corrientita aquí donde le habían bajado las lágrimas. Así le tomé la foto, ¿no? Entonces, pobres niños, me dice, qué triste viven ustedes allá. Yo me empecé a sentir mal, ¿no? Y me dijo, vamos a recoger ropa para mandarles cosas, hay que ayudar a esta gente, ¿no? Y yo estaba así como, híjole, esto sí se puso interesante, ¿no? Nunca consiguió ropa ni tampoco ayudó a la familia, o sea, solo era puro hablar, ¿no? Pero yo me sentí desdichado, pero mis sobrinos no se sentían desdichados y pensé en mi infancia. Yo tuve una infancia así, hermano. Tuve una infancia así. 4 años yo caminaba descalzo en las calles de Guatemala. ¿Y por qué usar zapatos? Los niños no usan zapatos allá, o no usábamos en aquella época, sí, se gasta, ¿no? Y entonces caminaba descalzo, generalmente, que es que yo me cambiaban la ropa cada vez que me bañaba, y mamá decidía que me ponía. No andábamos nosotros con mucha elegancia, pero una cosa sí le digo, éramos muy felices. Sí, era muy feliz de niño. No importaba si tenía, qué tenía yo para el almuerzo. A veces nosotros, eso sí, nunca tuve hambre. Papá siempre se preocupó porque yo no tuviera hambre, pero había días que nosotros comíamos solo tortilla con chile. Mamá hacía un chirmol, un chile seco que hacen en Guatemala, un chilito con sal y toda la cosa, y luego agarraba tortilla y se la untaba, agarraba tortilla y se la untaba, y hacía un montón de tortillas para arriba y coma, ¿eh? Hay comida, o sea, hay tortilla con chile para comer. Y créanme, sí, estaba dura la tortilla, pero pasando eso salíamos, jugábamos y nosotros éramos muy felices en el ambiente. O sea, ¿qué juguetes tenía yo? Una ramita de palo era mi juguete y me imaginaba que era un tráiler y la otra que estaba más torcida era un tractor que venía a jalar el tráiler. Uno usa mucho su imaginación, pero es feliz. Tal vez Jesús nos quería enseñar eso. Tal vez Jesús no nos quería enseñar el autosacrificio. Me voy a sacrificar, sino tal vez quería enseñarnos que se puede ser feliz con
con poco. Y que la verdadera alegría y la verdadera felicidad, esa no la compra el dinero. ¿Ha escuchado usted esa propaganda de Mastercard, no? El dinero te compra una cama, pero no te compra el sueño. El dinero te compra el sexo, pero no te compra el amor. El dinero te compra, etcétera, etcétera, pero no te compra. O sea, y hay ciertas cosas que usted no puede comprar. Y una de esas es la alegría, la felicidad y el sentido de la vida. Hace poquito murió Maradona. Ustedes saben que eso fue notición, ¿no? Maradona murió. Sea lo de cada quien. Yo nunca le he ido a Argentina, ¿sí? Yo siempre he ido con Brasil, o sea, siempre al Mundial siempre voy con Brasil y me ha decepcionado últimamente. Nunca he ido con Argentina, pero sea lo que sea, Maradona era un buen jugador de fútbol. Pero en sentido personal, ¿no? En sentido personal, em, se dedicó a las drogas, era drogadicto y tenía otro montón de defectos. Conversábamos con alguien que conoce muy bien la vida de Maradona. Y me dice, mira, Maradona creció en un barrio pobre, o sea, el muchacho no tenía ni siquiera para la refacción cuando iba a entrenar fútbol, ¿no? De hecho, había uno que le compraba un sándwich después porque miraba que este niño iba a ser prodigio, entonces cada vez que terminaba le compraba su refresco y su sándwich porque Maradona no tenía para eso y no tenía para el bus para regresarse a su casa. O sea, era muy pobre. Y de repente es un boom, lo contrata el Barcelona. O sea, esto es interesante, lo contrata el Barcelona, se va para Europa y le empiezan a mandar plata. Y entonces el muchacho no sabe qué hacer con la plata porque ha sido pobre, no sabe qué hacer con el dinero. Y sufre un accidente ahí y le inyectan drogas en el hospital y tenga, pues ahí empezó su ruina, ¿no? Entonces uno se pone a preguntarse, ¿qué hubiese pasado si el muchacho no hubiera tenido talento? Si nunca hubiese ido a jugar a Europa, hubiese crecido en su barrio, hubiese sido un trabajador común y corriente, no hubiese sido nadie importante, pero hubiese tenido mucho sentido su vida, no se hubiese dedicado a las drogas, no hubiese hecho, nunca sabremos realmente, nunca sabremos. Hay una serie de documentales en Investigation Discovery que se llama, perdonen la expresión, así se llama en español, se llama Suerte Maldita. ¿Y por qué se llama así? Porque narra la historia de gente que se saca la lotería de Estados Unidos y como producto de sacarse la lotería, una tragedia le sucede. O sea, de pronto es rico y le secuestran al hijo. Entonces, en retrospectiva, si no se hubiese hecho rico, no le hubiesen secuestrado al hijo. De pronto es rico y lo matan por quedarse con el dinero. Si no hubiese sido rico, no lo hubiesen matado. Y yo vi una de estas. De un hombre que de joven, les cuento la historia aquí, de joven este hombre, siempre tuvo esa niña que le gustaba en el colegio, pero que nunca le hacía caso porque él era feicito, ¿no? Y entonces siempre tenía este amor platónico del colegio. Nunca le hizo caso, ella se casó con otro, ¿no? Obviamente era una modelo, prácticamente, ¿no? No que era modelo, sino que parecía modelo, ¿no? Y él se casó con otra y ahí estaban felices, cada quien en su lado, pero de pronto el muchacho se ganó la lotería. Y cuando se ganó la lotería, aquella que nunca le hacía caso, empezó a hacerle caso. Mira usted. O sea, porque ya tiene dinero, ¿no? Ya es alguien importante y empiezan las pláticas. Perdió la cabeza el muchacho, abandonó a su mujer y se fue con la que nunca le ponía atención, pero ahora sí le pone atención y empezaron los problemas. Para resumirles la historia, terminó asesinando al suegro, terminó asesinando al suegro, terminó en la cárcel y en la cárcel lo entrevistan, ¿no? Hacen esto en Estados Unidos. Y entonces él dice, hubiese cambiado algo de tu vida, ¿sí? Sí, 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 sí. Él reflexionando en la cárcel, ojalá nunca hubiese comprado ese billete. Sí. Esa es su reflexión. Esa es mi reflexión. Lamentable decirlo después y no desearlo antes. ¿Sí? Cristo vino y Jesús lo dice, vamos a ver un par de pasajes que son ilustrativos para nuestra vida. ¿Por qué vino Jesús? Jesús no vino, quiero aclarar esto, Jesús no vino para que usted ponga un arbolito en su casa.
Jesús no vino para que usted reviente cohetes a las 12 de la noche. Ay, Jesús te pone contento que estamos reventando cohetes. Jesús no vino para que usted se coma su nacatamal. Jesús no vino para eso. ¿Para qué vino Jesús? Él lo dijo. Dos pasajes, uno de Jesús y uno de Pedro. Dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un filósofo alemán llamado Martin Heidegger dijo, no es lo mismo vivir que existir. Hay gente que existe, pero la gente tiene que aprender a vivir. No es lo mismo ser allí que estar allí. Y es interesante. Hay gente que solo existe, no vive la vida, solo existe. Estamos, nos levantamos, nos acostamos y generalmente la gente del mundo no vive porque el pecado es engañoso y los hace creer que viven, pero realmente no viven. Vamos a celebrar Navidad y ahora sí la vamos a celebrar bien. Y desde el 23 se pegan la borrachera y despiertan el 26. ¿Y qué pasó? No sé, pero sí celebramos, ¿no? Sí la gozamos, ¿verdad? Y ni se acuerdan si la gozaron o no la gozaron. O sea, ¿eso realmente es vida o es pura existencia? Esa es una buena pregunta. Solo existimos en este mundo. Y a veces me pregunto yo si morir ahora en el 2020 con el coronavirus da lo mismo para mucha gente que morir en el 2024 con alguna otra cosa que venga, porque ¿qué ha hecho en esos 4 años? O sea, cada día que uno tiene es una oportunidad que Dios le da para realmente vivir. O sea, esto es importante realmente. ¿Vivimos nosotros la vida, la disfrutamos realmente o simplemente la dejamos pasar? Abrazamos a nuestros hijos, los disfrutamos realmente, conversamos, o sea, hacemos cosas o simplemente ahí están, ¿no? Cállese, los niños no hablan, usted quédese ahí quieto. Sí, porque como interrumpen, ¿no? Qué terrible. Me encanta a mí cuando encuentro a alguien viejito en el camino, ¿no? Voy para la pulpería o algo así y me saluda al niño y me dice, qué alegre es la casa con niños, ¿verdad? O sea, y eso es cierto, ¿no? Los niños alegran las casas. Qué alegre es la casa con niños. O simplemente existimos, vivimos. Y mire, Jesús dijo, el otro viene para hurtar, para robar y para destruir. ¿Qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere destruir su familia. Eso es lo que el diablo quiere. Quiero destruir tu familia. Y lo va a hacer de mil maneras. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Arruinar, matar. Eso es lo que el diablo quiere. Jesús dijo, yo he venido. ¿Para qué? Para que ustedes tengan vida, pero para que esa vida realmente sea en abundancia. O sea, para eso, para un nuevo cambio. Y aquí es donde nos tenemos que hacer esta pregunta, y lamento hacerla realmente, pero tenemos que hacerla. Hay que hacerla. ¿En qué se diferencia la vida de usted de la vida de alguien del mundo? O sea, ¿cuál es la diferencia realmente? Es una buena pregunta. Me refiero a los que estamos aquí en esta reunión, ¿no? Hay muchos que se bautizan y se confiesan cristianos, pero viven la vida del mundo. Ni siquiera se reúnen. Ese ya será trabajo de los pastores de la iglesia, ¿no? Ese ya es un trabajo de ellos, ¿no? Pero me estoy refiriendo a los que estamos aquí, ¿no? Los que siempre estamos en las reuniones. Nuestros vecinos pueden notar y decir, wow, ese sí tiene vida y la tiene en abundancia. Ese sí es un hijo de Dios. Noten ustedes las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, es bien interesante este caso, ¿no? Ser pacificador, qué tan importante es esto en este mundo, y no a nivel mundial, que le den a uno como a Obama, ¿no? El Premio Nobel de la Paz. No tenemos que Premio Nobel de la Paz, sino simplemente ser un pacificador. O sea, donde hay conflicto, usted arma la paz, usted arregla todo. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces el vecino o la vecina o quien sea dice, wow, ahí está un hijo de Dios, qué interesante. ¿Cómo me gustaría a mí tener la vida que tiene él?
Esa vida que tiene él. Esa es la que yo quisiera tener. Lo nota. O sea, usted no tiene necesidad de decir soy cristiano, sino que las personas lo notan en su manera, en su forma de vivir. Para eso vino Cristo. Noten ustedes lo que dice el apóstol Pedro en la misma hilación de ideas. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Baste ya, dice él, en primera de Pedro 4:3, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya. O sea, Pedro escribe a una iglesia que tenía una vida difícil. Ser persona, ser humano en el mundo grecorromano era muy difícil que ahora. O sea, mucho más difícil que ahora. Usted ni se imagina cómo era ese mundo. El mundo era terrible. Si usted vivía por ahí cerca del circo romano, cuando estaban los juegos, cuando habían los juegos, ¿no? Como vivir cerca del estadio, ¿no? Aquí en Tegucigalpa. Cuando juega el Olimpia y el Motagua, me imagino que la gente que vive ahí cerca del estadio cierra bien la puerta. No quiero que se arme aquí enfrente. Y de cuando en cuando aparece un muerto o dos muertos, ¿no? En el mundo grecorromano, en el circo romano, si usted estaba ahí, vivía afuera, usted podía ver las carretadas de partes humanas que salían de allí. Un brazo, una pierna, una cabeza, saque, 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 saque. ¿Y eso qué pasa? No, ahí adentro se despedazan, o sea, ahí se están matando, mire, y esto es lo que sacamos, diario, cadáveres. Y usted se pregunta, ¿y qué hacían con esos cadáveres? ¿Qué hacían con ellos? Pues ahí estaban el montón de fieras, ¿no? Los leones que metían al circo y todos esos animales también tenían que comer, ¿no? Agarraban un brazo de una persona, eche y coma. Usted podía pasar viendo esas, como cuando usted pasa por el zoológico aquí, ¿no? Que usted mira a León y a León tiene un huesito por ahí, usted sabe que eso tiene que haber sido de res o algo así que le echaron a León, ¿no? Porque el León tiene que comer, ¿no? Eso no come pasto, ¿sí? Y entonces usted podía ver ahí una cabeza humana, ahí está tirada, ¿no? Y eso es lo que está comiendo ese. ¿Y ese quién era? No importa, la vida no vale nada. La vida no vale nada. La vida humana no valía nada en el mundo grecorromano. Eso era un ser humano. Y entonces luego vienen y le predican a esa gente, y esa gente viene de un mundo duro, de un mundo difícil, y a ellos es que Pedro les dice, mire, baste ya para practicar lo que agradaba a los gentiles, baste ya, o sea, ya estuvo, se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo vino para que usted tenga una vida de calidad, para que tenga una vida diferente, para que tenga una vida mucho más importante que aquella, ¿no? Baste ya. Había una práctica común en el mundo grecorromano que era la exposición de niños. Por ustedes se asustan ahora con el aborto, que es una abominación delante de Dios, creo yo, que practique semejante cosa. Pero uno se asusta, miren, en el mundo grecorromano, eh, cuando nacían los niños, si al papá no le agradaba, hermano Noé leyó una carta de aquel tiempo en una predicación, la recuerdo muy bien, ¿no? Había leído esa carta antes, la carta esta que envía esposo a su esposa en Roma, está en Alejandría, y le dice, te amo, te quiero, te extraño. O sea, qué romántica esa carta, ¿no? Noé la leyó, no sé de dónde la extrajo. La he querido conseguir, no la he conseguido, así es que si nos está escuchando aquí, tiene la fuente. Pues estoy esperándola, ¿no? Pero él la leyó en una predicación, ¿no? Y es una carta tan romántica, pero al mismo tiempo tan dura, porque le dice a ella, estás esperando a nuestro niño, sí. Mira, si es niño, consérvalo. Es nuestro futuro. Pero si es niña, exponla. A veces uno lee eso y no sabe, ¿qué quiso decir con eso? Exponla significa, ponga a la niña en un canastito, ¿m? Y sale a la puerta, ahí en la calle principal de la ciudad, y ponla ahí. Y luego, regrésate para tu casa. Y estuvo. Y entonces usted se pregunta, ¿y qué hacían con esos niños? O sea, ¿qué? O sea, que si no le gustaba al niño cuando nacía, salían y lo dejaban tirado ahí, como hoy en día, a veces usted encuentra las noticias que dejan en el basurero, ¿no? En una cajita de zapatos. Sí, exactamente. La única diferencia es que hoy en día eso es escándalo. O sea, encontraron esto y si encuentran a la mamá, eso es serio, eso es un crimen. Pero en aquel tiempo, eso no era un crimen. ¿A dónde va, señora? Ah, voy a dejar a mi niña ahí al basurero. Y eso, no, que salió niña. Mi esposo me escribió que
me extraña mucho, me quiere mucho, ya no puede vivir sin mí, pero que deje a esta niña ya en el basurero y eso voy a hacer. ¿Y ahí qué pasaba con esos niños? Se los comían los animales. Punto número uno. Punto número dos, pasaban los esclavistas y decían, vamos a recoger a los más guapos. O sea, este está bonito, vos, este podría ser un buen esclavo. Y el niño le tocaba una vida de esclavo. ¿Quién podía deshacerse de sus hijos de esa manera? O sea, es interesante realmente. Interesante realmente. ¿Sabe usted qué hacían los cristianos? Porque ellos tenían nueva vida. Por eso, este es uno de los factores por los cuales la iglesia creció mucho, porque los cristianos cuidaban 10, 15. O sea, esa idea de, y usted no va a tener un segundo niño, ay, mi Dios quiera, cómo está el tiempo, eso está difícil. Imagínense ustedes que si uno trae un niño a este mundo hay que darle todo. No, la iglesia pensaba muy diferente. La iglesia pensaba, ese niño no tiene quien lo cuide y yo lo voy a cuidar. Se pasaban las cristianas ahí. ¿Y qué? El esposo, ¿qué traes ahí? No, si encontré dos niños ahorita, ahí estaban, ahí los tenían expuestos. Mira qué bonitos, vamos a criarlos. Niños que más adelante iban a ser cristianos. Esa era la razón, esa era una de las razones por las cuales la iglesia empezó a expandirse rápido, porque ese niño ya no iba a ser esclavo, ese niño ya no lo iban a devorar las bestias, ese niño tenía un futuro. Sí, pero iba a ser pobre, iba a ser cristiano y eso es lo que no estás valorando. Hoy en día nosotros tenemos que pensar mucho más en lo que tenemos, aprender a disfrutar la vida. No se ponga triste usted porque no tiene una pulpa o porque no tiene esto o lo otro. Póngase contento porque tiene una catamal de 15 pesos o de 20, si es que le echaron algo más, ¿no? Okay. Tengo eso para Navidad, alégrese con eso, alégrese con eso. Jesús nos vino a enseñar que la verdadera vida se vive independientemente de lo que nosotros tengamos o no tengamos. Que ya no vivamos en aquel mundo del cual Cristo nos sacó. No volvamos otra vez a esos tipos de pecados. Ahí, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a los gentiles? Usted explíquelo en su propia vida. ¿De dónde lo sacó Cristo? Cristo vino para que usted tenga vida y para que esa vida verdaderamente sea en abundancia. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.